Tenemos conectado a Julio Arbizu, quien es abogado, que ve diversos temas relacionados a este, como en derechos humanos. Querido Julio, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por estar en Fuerte y Claro. Buenas tardes, Manuela, ¿cómo estás? Un gusto conversar contigo. Julio, bueno, teníamos hace unos instantes a la madre de Junior, este niño cuyo nombre se ha compartido para humanizar la gravedad de lo que ha sucedido, ¿no? Un niño de 8 años que en una intervención policial hacia una mototaxi que se vuelca, termina siendo asesinado por un disparo de un suboficial. Y el peligro o el temor que nos representa como ciudadanos, que justo esto sucede en paralelo a la aprobación de la ley que implica o que señala, mejor dicho, que los delitos que se cometan en función policial militar solo podrán ser juzgados en ese fuero. ¿Qué análisis haces prematuramente quizás de lo que se conoce de este caso, Julio? Sí, Manuela, mira, lo primero es, por supuesto, lamentar esto que no ha sido un accidente, que no ha sido, como he visto, reflejado en algún tratamiento noticioso por parte de algunas plataformas, algunos canales de televisión, medios tradicionales, un accidente o un hecho fortuito. Este caso puede perfectamente circunscribirse en un contexto de uso desmedido de la fuerza en un caso de una exacerbación por parte de un personal policial que está llamado a tener otro tipo de intervención. Y como dices bien, creo que aquí el gran problema no solamente es, por supuesto, este abordaje por parte de un efectivo policial en ese caso, pero que además es extensible, como sabemos, a una cantidad de situaciones en las que interviene la policía en diferentes situaciones, en diferentes contextos, sino que en el marco de la promulgación de esta ley que amplía el espectro de los delitos de función, este caso, casos similares podrían pasar a ser materia de juzgamiento, de investigación y juzgamiento por parte de los fueros privativos de la policía y de las Fuerzas Armadas. Esto es brutal, es absolutamente no solo inconstitucional, sino anticonvencional. Es decir, esta norma y la posibilidad de que el fuero especial vea estos casos contraría el artículo 173 de la Constitución, que ha sido además, que define lo que son delitos de función que tienen que ver con afectaciones de bienes jurídicos de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas. Lo primero que habría que preguntarse es si acaso la vida de un niño de 8 años es un bien Julio. jurídico que le importe a la policía o al ejército. No, ese es un bien jurídico que es el bien jurídico vida, ¿no es cierto? Que la vida además de una persona, de una criatura de 8 años, que no tiene ninguna situación que ver con algún bien jurídico afectado de las fuerzas policiales o de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, aquí según la propia interpretación que ha hecho el Tribunal Constitucional del artículo 173 de la Constitución y lo que suponen los delitos de función, es que esto requiere una interpretación restrictiva, no extensiva, ¿no es cierto? Por otro lado, los tribunales militares y policiales y la aplicación de la jurisdicción de estos tribunales es absolutamente excepcional. La norma que se ha aprobado, que ha aprobado por insistencia el Congreso, revierte esa excepcionalidad para darle condición de norma, ¿no? Lo normal ahora es que en estos casos donde hay una contienda o donde hay una duda, prime, ¿no? La competencia de los tribunales excepcionales según la Constitución, según los tratados internacionales de derechos humanos y según la interpretación de la Constitución y de los tratados que ha hecho el Tribunal Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por Este supuesto. es un caso que nos demuestra, ¿no? Lo que está planteando el Congreso en términos de esta explosión antiderechos, viene y nos conduce por un camino absolutamente eh, eh,
brutalmente negativa yo. Sí, Julio, mi pregunta es, ¿a quién podría corresponder tomar una postura en contra de que este caso resulte derivado a fuero policial militar? Es decir, ahorita la Fiscalía Provincial de Huaura ya ha aperturado una carpeta, una investigación, se está siguiendo un curso por la justicia ordinaria hasta el momento. Recién hoy ha entrado en vigencia en el diario El Peruano esta ley. ¿A quién correspondería en ese caso decir no? Este caso amerita quedarse en el fuero civil, en la justicia ordinaria. ¿Quién podría oponerse a que sea derivado? Mira, hay varios problemas que plantea la propia ley, Manuela, y este es precisamente, o esta es precisamente la razón, o una de las razones de lo peligroso de su aplicación en este tipo de casos, ¿no? Y es que, si bien, por ejemplo, la norma se acaba de promulgar hoy y, digamos, sus efectos no tendrían que tener, o más bien, no tendrían que tener efectos la ley no tendría que tener efectos retroactivos. Hay una discusión si acaso está siendo una ley procesal es de aplicación inmediata. Por otro lado, lo que hará seguramente la defensa de este sujeto imputado en la justicia ordinaria es sostener que ya se ha abierto una investigación en el fuero policial y por lo tanto frente a esa contienda la norma, ¿no?, le da preferencia al fuero especial, se le quita la competencia al fuero ordinario y por lo tanto, pues esa preferencia supone que, como ha sostenido la ley y han sostenido enfáticamente sus defensores, pues le corresponde al fuero especial. Este es el peligro, más allá de que la razón, ¿no?, esté del lado de quienes sostenemos que aquí este caso tiene que ser visto, y así lo definirá, a tu pregunta, la Corte Suprema, por ejemplo, en una contienda de competencias, aplicando control difuso, es decir, prefiriendo lo que establece la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos frente a una ley de rango inferior, dirá no, ¿no es cierto? Aquí prima la Constitución que ha definido restrictivamente lo que son delitos de función y los que pueden ser vistos en el fuero especial militar o policial, y una ley no puede pasar por encima de la Constitución ni de los tratados internacionales de derechos humanos. Sin embargo, esto abre posibilidad a la discusión. Ese es el grave problema para este caso y para otros que puedan venir en el futuro. Sí, por supuesto, Julio. Me preguntaba yo también, ¿qué dirá ahora Rospigliosi que en casos previos, como los que tú incluso llevas defensa, en el caso de Truco, en el caso del adolescente asesinado en Manchay, ¿qué dirá para justificar que un niño de 8 años haya sido asesinado? Porque su modus operandi es criminalizar a la víctima, decir de alguna u otra forma se lo merecía, de alguna u otra forma era un criminal, era un delincuente, sin que hubiese afrontado ningún tipo de juicio. ¿Podrá sostener esta estrategia contra un niño de 8 años que bajo ningún supuesto merecía la muerte de esa manera? Mira, yo no veo que exista posibilidad razonable de defender la actuación de un policía que en un contexto como el que hemos visto todos, porque todos hemos podido ver el video en el que no hay ningún tipo de amenaza para la vida del efectivo policial ni para la vida de las personas que estaban alrededor de la escena, el sujeto saca el arma y hace uso del arma de fuego, hace un disparo que perfectamente pudo haber matado no solamente al niño, que es una terrible pérdida, sino más personas. Pero el Rofigliosi está acostumbrado a ejercer de defensa no solamente de los criminales, no solamente de las personas imputadas por graves violaciones a los derechos humanos, sino que Rospigliosi se ha convertido en un defensor de la sinrazón, en un defensor de las causas más aberrantes. Creo que un sujeto como ese en el Parlamento, porque hasta hoy todavía es el presidente del Congreso de la República, es una vergüenza, no solamente a nivel del país, sino a nivel de la comunidad internacional. Que un sujeto que antes fue un defensor de derechos humanos o presumiblemente un defensor de derechos humanos hoy asuma precisamente la conducta opuesta, ¿no? Habla muy mal no solamente de él, sino de cómo están, en qué están convirtiéndose las instituciones de la democracia peruana, ¿no?
Bien, querido Julio, te agradezco este espacio que te has dado para conversar con nosotros, cerrando brevemente el tema de Junior y haciendo el paréntesis de que cierro aquí el análisis. Quería aprovechar la oportunidad de tenerte para felicitarte por tu libro y bueno, pronto ojalá puedas regresar por aquí en este espacio para hablar un poco de esto. Necesitamos todavía conversaciones en las que desde la literatura se abran también espacios de diálogo, conversaciones necesarias sobre nuestra sociedad a las mesas. Entonces, te comprometo a regresar en un momento, un espacio un poco más cultural para hablar sobre esto y aprovecho que estás aquí para felicitarte por el lanzamiento. Muchísimas gracias, Manuela, y con muchísimo gusto estaré contigo cuando sea necesario. Bien, ha sido Julia Arbizu quien entonces hacía una evaluación del caso del niño asesinado por las fuerzas policiales Junior, a cuya madre hemos podido escuchar hasta hace solo instantes con el corazón roto, como no podría estar de otra manera, señalando que le han arrebatado lo más importante de su vida y que encima quieren acallar su voz. Ella ha dicho muy claramente que no lo permitirá, que no la van a intimidar, que no se va a dejar hostigar. Y nosotros la respaldamos en ello.